Tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí listos una vez más en nuestro lunes de estudio, lunes de la salvación. ¿Se pierde o es eterna? Hoy vamos a tener nuestro episodio número 4. Les había comentado, y el punto número final es el séptimo punto de los argumentos que esgrimen los arminianos para corroborar que la salvación sí se pierde. Pero hoy estaremos viendo un punto muy importante, quizá de los más complejos, pero a final de cuentas vamos a encontrar la verdad a la luz de la palabra. Y quise dejarlo para esta semana porque, como les decía en el episodio anterior, me parece que es bastante abundante y es algo importante de ir como definiendo poco a poco, pero sí de una forma muy clara. Hay mucho que aprender y mucho que ver justamente de este último argumento a favor de que la salvación sí se pierde. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner esto en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor, en este lunes. Gracias, Señor, porque nos permites terminar el día en tu presencia, en tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, mostrándonos, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que tu palabra, Señor, se anide en lo profundo de nuestro espíritu, Señor. Y te damos gracias porque tú no nos has dejado, tú has sido bueno en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy vamos a ver el séptimo punto. Y pues el séptimo punto está establecido en Apocalipsis 3:5. Vamos rápidamente en nuestras Biblias. Y bueno, como les comentaba al final del episodio pasado, hay un versículo que es pues que tiene mucho que hablar, ¿no? Tiene mucho que decir en cuanto a algunas palabras que parece ser que pues afirma que la salvación puede perderse. Y dice Apocalipsis 3, en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es Jesucristo hablando, es una promesa que él hace, es algo que no puede pasarse desapercibido, por supuesto, como ninguna palabra de la Escritura, pero aquí Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Este texto, pues sí, frecuentemente es utilizado por el arminianismo para sostener que el creyente verdadero puede perder su salvación y su nombre puede ser quitado del libro de la vida. El argumento es que si Cristo, como te digo, es una promesa, es algo que él puede y va a hacer. Si Cristo promete no borrar el nombre de la persona que es vencedor o de quien es su hijo, entonces debe existir la posibilidad de que algunos nombres sean borrados. O sea, Cristo nos promete no borrar el nombre, pero aquí aparece como una condicionante. Si no seguimos adelante, si no vencemos, dice aquí la palabra de Dios, pues nuestro nombre, dice, y no borraré su nombre de la vida. Entonces da como a entender que puede ser nuestro nombre pues borrado, eliminado de este libro. Y para comprender esto, pues tenemos que adentrarnos un poquito en lo que son las promesas de Dios, en las promesas divinas. La Biblia frecuentemente utiliza estas promesas en forma de afirmación positiva, pues para dar seguridad de lo que Dios va a hacer, no para sugerir una posibilidad contraria. Y aquí tenemos un ejemplo, pues claramente en Hebreos 13, podemos leerlo de una forma, pues creo que no puede haber dudas. Hebreos 13:5 dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Si nosotros ponemos en contexto, tendríamos entonces que preguntarnos que existe la posibilidad real entonces de que Dios nos abandone o nos desampare a sus hijos. Esto justamente se puede comparar, o bueno, trae como punto de comparación Apocalipsis 3:5, que también es una promesa. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre de la vida. La promesa que está haciendo aquí
nuestro Señor no es una promesa que trae, como te decía, o te dé a entender que existe la posibilidad de que borre tu nombre del libro de la vida. Lo mismo con Hebreos 13:5. Dice que Él no nos va a desamparar ni nos dejará. Si dice que no lo va a hacer, cometeríamos también un grave error como en Apocalipsis 3:5, pensando que si dice que no lo va a hacer, entonces existe la posibilidad de que entonces sí nos deje o nos desampare. Y pues la realidad es que no es así. De hecho, otros textos bíblicos enseñan claramente lo contrario. Por ejemplo, dice, porque Jehová no desampara a su pueblo, en el Salmo 94. Ahí ya hay una prueba contundente de que aunque dice la palabra de Dios, o hay una promesa como similar a la de Apocalipsis 3, que no nos desampara ni nos deja, hay un texto extra en la Biblia que nos da a entender que sí, que jamás nos va a desamparar, que Él no desampara a su pueblo. Y lejos de que sea un punto en el que reflexionemos sobre lo que no es la promesa y lo que entonces no haría o cambiaría de ser, del mismo modo, pues pasa con cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, no dando como opción de que se puede borrar, sino que contundentemente reafirma la promesa, ¿verdad? La intención principal pues es hablar con los creyentes y entender que cuando nos dicen no nos desamparará ni nos dejará, es porque verdaderamente hay una promesa, no una posibilidad de que lo haga. Cuando dice que no borrará nuestro nombre de la vida, es una promesa de que no lo va a borrar y no un punto de inflexión donde nos dice entonces puede ser borrado. Eso no sería ni consolador, no podría ser, no introduce a dudas acerca de la salvación, es lo que quiero decir. Así que, pues, muchas veces las promesas de Dios son así y no por eso significa que entonces habría que borrar, en este caso, el nombre de alguien, porque además nosotros no podemos vencer solos, ya que dice aquí Apocalipsis, ya me cambié de libro, Apocalipsis 3:5, pues nos lo enseña. No es que nosotros podamos vencer solo, dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esto entonces quiere decir que nosotros podemos vencer y hasta entonces Dios nos vestiría de blanco con sus vestiduras blancas. Y yo leo en la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Por medio de aquel que nos amó, no somos vencedores por nuestra sabiduría, experiencia, fortaleza física, inteligencia, posición económica, social, política, etcétera, etcétera. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y esta victoria solo nos la puede dar Dios cuando nosotros ya no somos esclavos del mundo, sino ahora somos libres y justificados, y todo lo que nos era contrario a la luz de Colosenses 2, pues ya ha sido anulado. Esa acta de decretos que nos era contraria ha sido clavada en la cruz del Calvario, para que nosotros ya no tengamos que pagar absolutamente nada. Ojalá que me esté dando a entender. Pues dice el versículo claramente, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. La única manera de que nosotros vencemos es a través de Jesucristo, llegando a sus pies y naciendo de nuevo. Y ahí dice, y aquí afirma la respuesta, y la promesa, y no borraré su nombre del libro de la vida, dándonos claramente el sentido de que cuando nosotros somos salvos, somos somos vestidos de vestiduras blancas, ya somos sellados con el Espíritu Santo. En ese instante Dios no borra nuestro nombre del libro de la vida. Es una promesa, y además ahonda Jesucristo y dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El texto, en el punto número 1 que vamos a ver hoy para analizar este versículo, afirma una promesa, no una amenaza o no un sentido de exclusión. El texto afirma una promesa, no una amenaza o un sentido de exclusión. Esto me gustó, lo voy a poner en mi bosquejo. Dice, Apocalipsis 3:5 no dice que va a borrar a algunos vencedores, no dice si dejas de vencer borraré tu nombre, y tampoco dice un creyente puede ser eliminado del libro de la vida. Nada de eso dice Apocalipsis 3:5. Lo que Cristo dice es,
la promesa una vez más, no borraré su nombre del libro de la vida. Volvemos a lo mismo, es una declaración positiva que reafirma y forma parte de sus promesas. Vamos a ser vestidos de vestiduras blancas, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No será borrado nuestro nombre del libro de la vida, porque ya nada nos puede arrebatar que nuestro nombre quede justamente en este libro, y seremos confesados delante de Dios y delante de los ángeles. Las tres expresiones tienen un carácter, pues, obviamente, de promesa, de seguridad, de recompensa, de galardón. No existe ninguna indicación contextual de que haya una segunda posibilidad, es decir, que debe entenderse como una amenaza implícita. Si tuviera el Señor, porque además, vean, o sea, Dios nos ha puesto siempre los parámetros súper claros, ¿no? Con respecto a la vida eterna y al pecado. No se anda ahora sí que como por las ramas, ¿verdad? No hay aquí como que vamos a perder la salvación porque hay algo implícito. En el momento en el que el Señor a nosotros nos habla del pecado y de que solo hay un camino, que Cristo es la verdad y es la vida, y que el que tiene al Hijo tiene al Padre, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, Él y que el Señor lo levantó de entre los muertos, nosotros tenemos el derecho de ser hijos de Dios. O sea, Juan 1:12, Juan 14:6, Juan 3:16, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros en ese momento estamos entendiendo ya de forma explícita que nada nos puede arrebatar de su mano. Si Dios hubiera querido decir, a ver, Dios no se va a andar por las ramas, Dios nos tendría que decir, vas a perder la salvación, y lo hubiera puesto de una forma completamente explícita, no implícita, que lo que puede llegar a suceder es que nosotros tengamos como la percepción de las cosas, pero no. Dios lo que está haciendo, una vez más lo comento, es reafirmar la promesa que nos dio. El griego que se utiliza justamente en Apocalipsis 3:5 es una doble negación enfática. La palabra exaleipso es una de las formas más fuertes para negar una acción futura. Dice, jamás borraré. En el original griego, esta palabra enfatiza no solamente que no borrará, sino que jamás borrará, y la traducción literal es de ninguna manera borraré. Por lo tanto, el énfasis que nos da el original griego recae sobre la seguridad que la salvación se mantiene, no sobre la posibilidad de la eliminación. Esto es como punto número 1. El texto afirma una promesa, no una amenaza. No se puede considerar algo que aparentemente está implícito cuando Dios habla siempre a lo largo de la Biblia de forma clara, de forma explícita, acerca de lo que no nos da la salvación. En punto número 2, el contexto de lo que está hablando Apocalipsis 3:5 de Sardis apunta al consuelo de la iglesia. La iglesia tenía una reputación, y se lo dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tenía una reputación de estar viva espiritualmente, pero estaba en decadencia, estaba acabando con su propia iglesia. Escribe el ángel de la iglesia, dice el versículo 1 de Apocalipsis 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, y esto de verdad es preocupante, porque no está hablando de que estás completamente vivo y ahora borraré tu nombre del libro de la vida. O sea, también nos está mostrando cómo hay personas que en realidad tienen nombre, tienen fama de ser cristianos, tienen una vida, como lo hemos hablado a lo largo de esta serie, que aparentemente refleja la salvación o el sello del Espíritu Santo, pero que en realidad están muertos. O sea, y bueno, la realidad es que también en la iglesia de Sardis había un remanente fiel que no había manchado sus vestiduras, según Apocalipsis 4. A estos creyentes se dirige la promesa de Apocalipsis 3:5. Vamos a ver todo el contexto, porque esto justamente es lo más importante para saber que la promesa no se le está dando a la decadencia de la totalidad de la iglesia, sino a ese remanente fiel. Y ese remanente, primero, es un remanente que el Señor ha guardado. Segundo, es fiel, es decir, que por
por la voluntad de su Espíritu y evidentemente por la consagración de este remanente, no hay forma de que no sigan los caminos del Señor, sino que son completamente santos, son completamente apartados y sellados por el Espíritu de Dios. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, dice el versículo 3, de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Ven? O sea, ¿qué necesidad tendría? Evidentemente sí existe el arrepentimiento para quienes ya somos salvos, lo hay. Sin embargo, aquí está hablando de la iglesia y les está invitando a que se arrepientan. Dice, acuérdate de lo que has recibido. Vas a la congregación y ¿qué recibes de parte de Dios? Solo bendición. ¿Qué has oído? Su palabra a través de los exponentes que llena de bendición y además te aconseja que lo guardes. Pero el consejo final y el más importante es, no seas solo simpatizante, arrepiéntete verdaderamente y entonces serás salvo. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y ojo aquí, pero tienes unas pocas personas en Sardis. Aquí está el remanente fiel, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en sus vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere, es decir, a Sardis le está diciendo, tú eres una congre, o a ti, amigo, amiga, te está diciendo, eres congregante, te gusta, tienes apariencia de cristiano, pero no lo eres, no eres salvo. Te dice, has escuchado lo importante, has recibido, has oído, lo has guardado, pero lo importante es que te arrepientas y que nazcas de nuevo, que conozcas al Señor Jesús y entregues tu vida, porque todo lo demás se queda en una práctica religiosa, en una práctica espiritual. Solo hasta el genuino arrepentimiento y un nuevo nacimiento es que nosotros somos vestidos de vestiduras blancas. Y dice Jesucristo a la iglesia de Sardis, hay un remanente, tienes unas pocas personas, ya está hablando de otro grupo de personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La única forma en la que una persona puede ser digna de ser vestido de blanco, de que el acta de los decretos que nos era contrario sea cancelada y seamos completamente limpios de nuestros pecados pasados, presentes y de futuros, es a través de la sangre de Cristo. Cuando Él nos sella, nos da vestiduras blancas y nos hace dignos a través de Cristo. Y aquí ejemplifica y da la promesa a este remanente fiel. El que venciere, como ellos, evidentemente, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. El propósito, evidentemente, es fortalecer y animar a los creyentes, ¿verdad? De acuerdo a la promesa de Apocalipsis, ¿no? Aquí no se trata de sembrar ni miedo ni incertidumbre sobre el destino que vamos a tener después de que partamos de este lugar. La intención del texto es decir, tu nombre no va a ser borrado. Tú cuando seas salvo, cuando recibas a Jesucristo, cuando rindas tu vida a Él, en ese momento tú serás vestido de vestiduras blancas y la promesa es contundente y ratificada. Como te decía, en el antiguo griego, exaleipso significa jamás borraré o de ninguna manera borraré tu nombre del libro de la vida. Entonces, a Sardis le estaba hablando, pero había, por supuesto, en el contexto de Sardis, apunta este consuelo y esta esperanza a los fieles de que tú estás practicando una religión, no eres hijo de Dios. Tú lo que estás haciendo es una vida congregacional, no una vida que camine sobre las pisadas de Jesucristo. Te ha mostrado la bondad del Señor, has escuchado, has guardado en tu corazón, pero no te has arrepentido. Sin embargo, sí hay quienes se han arrepentido, como este remanente, y han guardado sus vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas ellos no las pudieron lavar, ellos no se las pudieron poner, ellos no hicieron ninguna obra para ser vestidos de blanco. Fue a través de Jesucristo que estas vestiduras relucen en su persona. Cuando estas vestiduras relucen en su persona, Dios mismo, Cristo mismo, les dice, han sido vestidos de vestiduras blancas porque vencieron, y como te decía al inicio, a través de mí, es decir, a través de Jesucristo, y viene la promesa, no borraré jamás tu nombre del libro de la vida. Esto nos está dando ya mucha luz, ¿no? No se trata ni siquiera de un spoiler ni nada, o sea, no es un versículo que hable que existe la posibilidad de que la salvación se pierda o de que Cristo borre nuestros nombres del libro de la vida.
Y en el punto número 3, como te explicaba, pero ahora vamos un poquito más a fondo, ¿quién es el vencedor? Pues la propia literatura, o la propia escritura nos lo dice en el Evangelio de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en el Hijo de Dios? Primera de Juan 5:5, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El vencedor no es, repito, el que luchó con todas sus fuerzas, el que tiene más dinero, una posición, no es como de una élite de que yo vencí, yo lo pude hacer. No es ni siquiera un religioso excepcional o un creyente así como VIP. Es todo aquel que ha nacido de nuevo, es todo aquel que ha recibido o hemos recibido al Hijo de Dios, es todo aquel que hemos creído que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, es todo aquel que ha puesto su fe y su vida en las manos del Señor. Por lo tanto, la promesa de Apocalipsis 3:5 alcanza a todos los verdaderos creyentes. Ellos son, o esos somos, los que hemos vencido. Y punto número 4. Existe una teoría que dice que el libro de la vida del que se habla en Apocalipsis 3:5 no es el libro donde Dios va apuntando los nombres de quienes reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es decir, en mi libro, Cristo, ya Juanita Pérez me aceptó, la anoto. En mi libro, Jorge también. En mi libro, Diana. En mi libro, pum, y empieza a anotar los nombres de los que han recibido a Jesucristo, como diciendo, este es el libro de la vida, los que han alcanzado la vida eterna van recibiendo a Jesucristo, esto yo los anoto. Se supone que en el sentido estricto ese es el libro de la vida, pero hay una doctrina que dice que el libro de la vida es un libro donde están anotados los nombres de toda la humanidad, toda la gente que nació hace 6,000 años hasta la fecha, absolutamente todo. Esto se llama libro de la vida universal. En el punto número 4, y dando, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que exista un libro de la vida universal, el texto tampoco prueba la pérdida de la salvación. Porque aquí dice, ok, entonces el arminianismo puede decir, están en el libro universal todos los nombres de todos los seres humanos que han nacido desde Adán y Eva. Y entonces ahí borra los que no son salvos. Primero, vamos a suponer que pudiera ser cierto, tiene mucho más sentido. Estos son los que viven, han vivido, los que tienen mi aliento de vida, pero de aquí vamos a excluir a aquellos que no reciben al Señor, pensando en que todos los demás se queden en ese libro. Suena casi como un poco rebuscado, pero hay argumentos justamente del arminianismo, pero finalmente eso tampoco prueba la pérdida de la salvación. Este libro de la vida, que aparentemente, o según el arminianismo, o parte del arminianismo, contiene los nombres de todos los seres humanos nacidos, tiene sus asegúnes. Porque, repito, finalmente, aceptando incluso esa interpretación, se sigue sin demostrar que puede haber un creyente, alguien regenerado, que pueda perder la salvación, y la razón es sencilla. El texto nunca identifica quiénes serían los borrados. Es decir, en Apocalipsis 3:5 no dice quiénes van a ser borrados. Solo está la promesa de quienes jamás serán borrados. Lo único que identifica claramente es justo eso, el que vence a través de Cristo, y son los únicos mencionados, y ni en el contexto de versículos anteriores o versículos posteriores habla de un segundo grupo. El pasaje establece seguridad en específico, pero no enseña que un creyente verdadero puede perder la salvación, sino al contrario, una promesa de que no lo va a hacer. La conclusión arminiana pues requiere una premisa que el texto, pues la verdad es que nunca afirma. Y vuelvo a lo mismo, imagínate. Tenemos el libro de la vida, que son los nombres de todos los que han nacido, y de ahí empieza a borrar
los que, pues evidentemente también el Señor ya sabe que son salvos, ¿no? No se va a esperar hasta el último momento donde ya todo pum truene, donde sea el juicio del gran trono blanco y donde estén los 7 años de tribulación, la segunda venida de Jesucristo, el juicio del gran trono blanco y después la inauguración del lago de fuego y azufre, la apertura de las puertas para la vida eterna y la condenación eterna, y entonces a ir viendo. Entonces yo creo que hasta parece un poco difícil de comprender en el sentido más lógico de tener un libro con absolutamente todos los nombres y entonces irlos borrando conforme van pasando las épocas. Estaríamos diciendo que Dios no sabe en qué momento alguien va a negar a su Hijo Jesucristo. Él entonces podría, desde que se formó ese libro, porque debe de estar ya desde Adán hasta el último ser humano que nazca en el planeta Tierra antes de que descienda a la Nueva Jerusalén, debe estar entonces ya registrado en ese libro, porque si no estaríamos diciendo que Dios no sabe quiénes van a nacer. Y como aparte sí, Dios nos conoce absolutamente a todos por nombres, desde Adán hasta el último ser humano que nazca en la tierra antes de que todo termine, pues entonces estamos hablando de un Dios que no lo sabe todo, ni que conoce absolutamente todo. Entonces, pues más bien Dios se evitaría decir, pues puedo borrarte, puedo a lo mejor acabar con tu salvación o la puedes perder, etcétera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pero otra cosa tan lógica, pues si está todo el libro aquí, bueno, Chinchito Pérez, no, yo sé que no me va a aceptar, entonces lo voy a borrar. No, pero entonces después pues ya se arrepintió, entonces lo vuelvo a anotar porque ya es salvo. Ya pecó, ya perdió la salvación, ya me negó otra vez, no, pues lo voy a volver a borrar. Y yo no me imagino a Dios haciendo un borrador y un corrige y una vez más anota, etcétera, los nombres de... Él tiene que saber absolutamente quiénes vamos a ser salvos y quiénes no lo serán. Claramente no por determinación suya, sino como quienes no aceptaron la oferta que el mismo Dios hizo de llegar a la salvación. Así que no hay un argumento ni explícito ni implícito que nos hable del libro de la vida universal, aunque es un buen punto, pues la realidad es que no hay una premisa en el texto que pueda afirmar que es ese libro, ¿verdad? Es más entendible saber que el nombre de los que somos sellados por el Espíritu Santo está construido desde ahorita y que de ahí ninguno será borrado, así como el libro de los que pues caminarán a la condenación eterna. En el punto número 5, para irnos un poco más rápido, el libro del Apocalipsis, el libro de la vida. Cuando Apocalipsis vuelve a hablar del libro de la vida, lo hace en términos de elección eterna. Dice Apocalipsis, vamos rápidamente, Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, aquí, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida escucha bien esto, desde la fundación del mundo. Ahora, desde es una vez más como que el sentido estricto que nos da la palabra del Señor en este atributo de Dios de que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y este libro cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, pues los conoce desde la fundación del mundo, porque repito, no es posible que Dios no sepa quién traspasará a Jesucristo, quién no llegará a sus pies, porque entonces no tendríamos un Dios que todo lo sabe. Dice el versículo 7 de Apocalipsis 13, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua, ¿verdad? Está hablando aquí de las bestias y quienes y la adoraron, dice el versículo 8, lo que ya leímos, todos los moradores de la tierra. Hasta ahí termina, es decir, todos no, porque tenemos que entender que va a haber en esta etapa de la gran tribulación, también habrá creyentes y cristianos en la tierra. Pero dice aquí, le adoraron todos los moradores de la tierra, pero no todos, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, no estaban. Y Apocalipsis 17:8 nos dice que estos textos presentan igual dos categorías, es decir, hay los escritos desde la fundación del mundo y los que nunca
estuvieron escritos. Dice Apocalipsis 17, perdón, es 17, no 18, 17, 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. O sea, los mismos que traspasaron a Jesucristo y que no tienen ni van a tener la vida eterna, no porque Dios los esté condenando desde ese momento, sino porque Dios sabía que no iban a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, los pone una vez más en este grupo. Estos textos presentan justamente dos grupos de personas, los escritos desde la fundación del mundo, los que nunca estuvieron escritos. No aparece una tercera categoría de personas escritas, y después borradas, es decir, no dice los que se escribieron y después se borraron, pero fueron añadidos una vez más y tratando de usar el lenguaje pues, a lo mejor bíblico, sin afán de sentir que le hace falta algo a la Biblia. Tampoco dice aquellos que recibieron y probaron del don de Dios y que fueron sellados por el Espíritu Santo, pero por los designios de su carne tropezaron, y el Espíritu Santo los abandonó, llevando consigo mismo el sello con el cual habían sido sellados, pero posteriormente a causa del don de Dios y el otorgamiento del genuino arrepentimiento llegaron una vez más al reino de los cielos y entonces se anotó una vez más el nombre en el libro de la vida. La Escritura no dice, incluso, y repito, sin afán de ser irónico ni burlarme, la Biblia no habla ni siquiera así, no hay una posibilidad de que eso suceda, que el Espíritu se salga de mí, entre, se salga, entre que lo pierdo, que lo gano, que lo pierdo, que lo gano. O sea, es poco bíblica la manera de pensar así. Entonces no aparece este tercer grupo de personas, aparecen los que están escritos desde la fundación del mundo, los cuales Dios sabría evidentemente que habríamos de llegar a sus pies, y los que nunca fueron salvos ni serán salvos, no porque Dios lo determine, sino porque no quisieron aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Efesios 1:4, vamos rápidamente a analizar este versículo, porque aquí también viene un punto súper claro. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ven? Es decir, aquí el Señor sabía que nosotros seríamos salvos y sin mancha para que fuéramos puros y glorificáramos su nombre, para que nosotros pudiéramos servir a su obra. Y también, como dice 2 de Timoteo 1:9, nos salvó y nos llamó según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó, Él nos llamó, nosotros aceptamos, y evidentemente pudimos también estar en el derecho de no aceptar absolutamente nunca la oferta y el plan redentor del Señor y ser parte justamente de los que nunca estuvimos escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Pues porque ya se sabía que nosotros no íbamos a ser parte de ese grupo. En punto número 6, la interpretación debe de ir en armonía con las promesas de Cristo. En Juan 10:28 Jesús declaró: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú me puedes decir, bueno, es que no voy a perecer porque cuando yo tenga la vida eterna, evidentemente tengo el Espíritu Santo, no hay manera de que yo perezca. ¿De acuerdo? Me puedes decir, cuando yo pierdo la salvación, yo ya no tengo la vida eterna, entonces yo puedo perecer. Entonces, por eso dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si tengo la vida eterna, no perezco, pero si la pierdo, perezco. Sin embargo, viene en la segunda parte del versículo de Juan 10:28, lo que ya no puede refutar el arminianismo. Dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay forma de que nosotros, estando en las manos de Dios, alguien nos arrebate. Ni nosotros mismos. O Dios no es todopoderoso, o Dios es mentiroso, o el hombre tiene más poder que Dios. Porque si yo estoy leyendo Juan 10:28 que dice, yo les doy vida eterna y no van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano, quiere decir que yo tengo más poder que el Señor para
arrebatarme a mí mismo de su mano, quitarme de su salvación, quitarme de su reino, quitarme de su presencia, dice que nadie las arrebatará de mi mano. Y en el nadie incluye el reino de las tinieblas, el reino celestial y el reino humano, o el reino del hombre. Nosotros no podríamos, aunque si nosotros verdaderamente fuéramos salvos, o si somos verdaderamente salvos, pues no queremos nunca irnos de su mano. Hemos hablado también con respecto a eso, de que hay situaciones y circunstancias para muchas personas que son verdaderamente difíciles y complejas y que pueden enojarse, molestarse con Cristo, y aun cuando son salvas, vivir el resto de su vida pues con ese resentimiento y ese dolor. Pero ni eso, aunque ellas quieran apartarse de Cristo, si las personas son verdaderamente salvas, nadie los puede arrebatar de la mano del Señor, porque entonces estaremos diciendo que nosotros tenemos más poder, o que Dios ha mentido en su palabra cuando dice que nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:29, en el siguiente versículo añade, mi Padre me las dio y es mayor que todos. Es decir, a mí mi Padre me dio tu vida, nadie me las puede arrebatar porque mi Padre me las ha dado y no hay nadie mayor que Él. Juan 10:29 es lo que asegura. La seguridad del creyente depende del poder del Padre, del poder del Hijo y del Espíritu Santo, no de la capacidad humana para permanecer salvo. Porque eso es otra razón. El arminianismo, al decir que la salvación puede perderse a causa de mis actos, y no estoy hablando de todos los actos, pero a causa de mis actos, entonces estamos diciendo que sí, la salvación tiene mucho que ver con nuestra capacidad humana. Si nosotros entonces estamos reflexionando que debo de comportarme y hacer ciertas cosas para que mi salvación permanezca en mí y yo venciere, quiere decir que yo sí aporto algo para mi salvación. Pero la palabra de Dios nos dice en Hebreos que la salvación, o en Efesios, se me acaba de olvidar, la salvación es por gracia, pues es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es el único merecedor de todo crédito, de toda honra, es el plan redentor del Señor y el sacrificio de Jesucristo. Si la capacidad humana tuviera que ver para mantenernos salvos, entonces quiere decir que sí hay medios y métodos para que nosotros alcancemos la salvación. No tendría ningún sentido el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios nos enseña a través de Pablo en Romanos 8:30. Vamos rápido a Romanos 8:30. Algo súper interesante. Dice así la palabra de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos que entender que para llegar a la glorificación, que es la última parte de las tres, episodio 1, de la salvación, que es la justificación, la santificación y la glorificación, tiene que haber una seguridad de que nosotros, o sea, no puede haber salvación genuina sin santificación, no puede haber santificación sin justificación genuina. Si tenemos una justificación genuina y estamos en la santificación, Dios no puede dejar de glorificarnos. No puede haber tampoco glorificación si no hubo antes santificación y, por supuesto, justificación. Cuando el plan de Dios se echa a andar, se completa. No podemos pensar, Dios no glorificó, porque aquí dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. No dice, a algunos de los que llamó, también los justificó, y a algunos de los que justificó, pues también los glorificó porque ya no acabaron, porque ya no vencieron. No estamos hablando de que los planes de Dios necesiten un aditivo o algo externo para que se completen. Son perfectos. Es decir, todos los que son salvos o somos salvos vamos a llegar a la glorificación. Nadie se va a quedar en el camino. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, ya tienes la justificación por obra de Dios. Pero tú eres más poderoso que Dios y te arrebatas de su mano. O el reino de las tinieblas te arrebata de la mano de Dios. Ya no pudiste con la santificación y entonces Dios no te va a glorificar. Eso simplemente no es bíblico. ¿Quién nos separará del amor en Cristo? Dice Dios a través de Pablo en el 8:35. Más adelante, que todos nos lo sabemos.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿O peligro de espada? No. Nada. Antes, en toda, dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y como remata, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo, no por mi experiencia, no por mi talento, nada. O sea, y por lo cual estoy seguro, porque es por medio de Cristo. Pablo decía, yo estoy seguro que nada nos puede arrebatar de su mano y que no podemos perder la salvación, y que estamos hablando justamente de la promesa de que nada borrará nuestro nombre del libro de la vida y nada nos arrebatará de su mano. Y dice, por lo cual dice Pablo, estoy seguro, o sea, no hay duda, lo cual nosotros tampoco deberíamos de dudar. Dice el versículo 36, no, es que ya ni veo, 38, uy, ya me perdí. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte no nos quita la salvación, ni la vida, cuando estemos vivos no podemos perder la salvación, ni los ángeles, ya sean caídos los del cielo, los ángeles azules o los ángeles negros, o incluso los ángeles verdes de las carteras, nada nos puede quitar la salvación, ni principados, ni potestades, ni lo presente, o sea, lo que estamos viendo, ni lo porvenir, o sea, lo que va a pasar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es ¿quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Apocalipsis 3:5, para concluir, no describe la pérdida de la salvación, describe la seguridad del que vence, y el que vence a la luz de Romanos 8:37 son aquellos que creemos en el nombre del Señor. El texto nunca afirma que un creyente pueda ser borrado del libro de la vida. No hay, nunca borraré tu nombre, entonces eso quiere decir que sí que sí me puede borrar, pero lo analizamos. Él no nos desamparará ni nos dejará. Entonces quiere decir que sí nos desampara y nos deja. No, es la misma promesa, es contundente. Jamás te desampararé, jamás te abandonaré, jamás borraré tu nombre del libro de la vida. Cristo nos enseña la palabra de Dios que persevera y mantiene a los que ya somos suyos, y Él mismo nos reconocerá delante de Dios. Y aún, digamos, que en la hipótesis del libro de la vida, que contiene inicialmente todos los seres humanos, el pasaje de Apocalipsis 3:5 sigue sin dar una evidencia clara de que un creyente puede perder la salvación, porque la promesa, vuelvo a lo mismo, está enfocada en aquellos que ya vencimos en Cristo. Por ello, esa interpretación pues no es correcta. Aunque bueno, puede haber especulaciones, pero el libro la Biblia no nos lo enseña. Y de una forma lógica lo podemos ver. Y además, como desde la fundación del mundo, vuelvo a lo mismo, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes de entrar, de que descienda la nueva Jerusalén, todo eso ya está anotado en un libro. Dios sabe quiénes son salvos y Dios sabe quiénes no son salvos. Y finalmente, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Lo cual nos muestra una vez más que Apocalipsis 3:5 es el sustento firme de que quienes somos salvos no podremos ser borrados del libro de la vida, porque entonces, una vez más, no se cumpliría Filipenses 1:6 y estaríamos haciendo a Dios débil, mentiroso o incapaz de cumplir su promesa. Si Él dijo que nos va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, entonces Él no puede permitir que nuestra salvación esté en riesgo o se pierda. La fuerza de este pasaje no está en una amenaza de eliminación, sino en la promesa de que Cristo jamás abandonará a los que le pertenecen. Y bueno, hasta aquí los 7, digamos, más grandes argumentos del arminianismo para concluir que la salvación se pierde. Era imposible mantenerlos o sostenerlos sin que ninguno de estos episodios nos pudiéramos dar cuenta de que contradicen profundamente la palabra de Dios. Y así que, como si tú has seguido puntualmente y has estudiado esta serie, pues te darás cuenta que la salvación simple y sencillamente no se pierde. Y pues la siguiente semana, si Dios lo permite, no solamente es
y que es contundente e importante saber los argumentos de por qué los versículos que utilizan a favor de que se pierde la salvación no se pueden sostener por sí mismo, también es importante encontrar los argumentos más fuertes contra la pérdida de la salvación, o sea, que nos garantizan que no se pierde. Evidentemente también estaremos viendo algunos que son pues repetidos, porque pues los tuvimos que tocar para refutar el arminianismo. Sin embargo, pues merece la pena tenerlos frescos y obviamente analizarlos punto por punto. Así que si Dios lo permite, la siguiente semana estaremos viendo la postura número 2, que es la seguridad de la salvación. Y bueno, pues vamos a orar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús por tu sabiduría, Señor, por tu palabra, porque tú nos muestras a través de todos los medios y posibles, Señor, que en tu palabra, que en las Escrituras, en la Biblia está la verdad, Dios. Hoy queremos decirte, Señor, que estamos felices, Señor, gozosos, porque sabemos que tú nos has sellado con tu Espíritu Santo y que nada te puede arrebatar, nos puede arrebatar de tu mano, que tú no nos dejarás caer, que tú no nos dejarás en el abandono, que no nos dejarás una vez más huérfanos, Señor, sino que al adoptarnos, Dios, es de una forma eterna y que tu propósito ha de cumplirse en nuestra vida, que tú no puedes quedarte con las bendiciones, que tú no eres impedido ni siquiera por nuestra necedad, nuestra rebeldía, sino que tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, lo escudriña, que todo lo puede. Así que te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, que esta obra que tú comenzaste la vayas perfeccionando, y sabemos que concluirá el día que llegue Jesucristo a arrebatar a su iglesia. Hoy, Dios, queremos darte tantas gracias porque nos muestras que habiendo, claro, debates de siglos y que pueden aún haber muchas cosas que decir en cuanto a lo que hemos estado analizando, nos muestras de una forma muy clara, Dios, que cuando estamos en el hueco de la palma de tu mano, nada nos puede arrebatar de ahí. Guárdanos, Señor, en todo momento. Ayúdanos a estar consciente de tu amor, de tu fuerza, Señor, de que tú nos tienes con un propósito y queremos cumplirlo. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues bueno, nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, con el episodio número 5. Vamos a ver la postura número 2, que es la seguridad de la salvación. Que Dios les bendiga, paz y gracia de parte de Jesucristo, y no se olviden de compartir también este mensaje, de suscribirse, ponerle ahí en la campanita, porque estoy programando algunos mensajes que ya se dieron para que en diferentes días de la semana se retransmitan, que haya una réplica, porque me parece que también tiene un muy buen alcance el que se anuncie, porque más seguidores se conectan y más personas empiezan a ser bendecidas con estos estudios. Así que, familia, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Bye, bye.